Bienvenidos al podcast Ordena tu mente y cambia tu vida. Soy el psicólogo Isaac Rendón. El día de hoy hablaremos de Oppenheimer y el peso de la responsabilidad. Recuerda, para consulta privada, si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de mi Instagram. Encuentras como isaacrendon.ps. Bien, el día de hoy analizaremos la película de Oppenheimer como bueno, yo realmente siempre he sido gran fanático del cine, me gusta el cine, incluso estudio dirección de cine y no puedo evitar relacionarlo todo con la psicología. Y en este caso, la película de Oppenheimer nos habla de algo muy trascendente. Puede ser que no todos nos hayamos enfrentado a un dilema tan grande como el que nuestras acciones destruyan al mundo, pero podemos entender algo a menor escala sobre cómo la responsabilidad pesa mucho sobre nosotros, cómo nos doblega, nos lastima, nos hace sentir culpables de todo eso que hicimos o todo eso que pudo haber sido y no fue. Hablemos de la película. Bueno, este análisis tendrá muchos spoilers, aunque sean hechos históricos, no todos saben qué ocurrió, pero vamos a hablar directamente sobre la película. Empecemos con el análisis por partes, por cada etapa de la vida de nuestro protagonista Robert Oppenheimer. Iniciando con todo, vemos a el joven Oppenheimer. Oppenheimer en su juventud tuvo todo lo que alguna vez nosotros tenemos, que es esa juventud y curiosidad. A lo largo de nuestra vida, en cada momento, vivimos experiencias diferentes y vemos el mundo de una manera muy peculiar. Cuando somos más jóvenes somos muy curiosos, ilusos, ingenuos de cierta manera, pero esa ingenuidad y esa juventud nos hace despertar la curiosidad y necesitamos saber muchas cosas. Para Oppenheimer, su juventud implicaba desafíos, retos y conocer más allá de. Y él, siendo físico y con una gran inteligencia, me empezó a pensar que habría más allá, y con el contexto histórico, el momento en el que se encontraba, con muchas ideas revolucionarias surgiendo, nuestro protagonista decide empezar a pensar en algo más allá de. Y todo este camino de descubrimiento de sí mismo, de esta necesidad de satisfacer su curiosidad, alguna vez lo hemos vivido. Tal vez no como nuestro protagonista con la física, pero todos hemos sentido el deseo de conocer, el deseo de saber. Por eso los adolescentes nos parecen tan extraños, extravagantes, raros, porque en la adolescencia empiezas a desafiar las leyes que ponen tus padres, empiezas a retar lo que hacen. Por eso es casi deber de todos los adolescentes desafiar y despreciar en algún momento a sus padres, porque todo lo que ellos implican son como cadenas y esta necesidad, esta juventud y esta curiosidad te obligan a querer despegarte de ellos. Cuando ocurre esto, empiezas a buscar tu camino, tu ruta, tu personalidad, quién eres. Por eso de adolescente muchos experimentamos cosas muy raras de todo tipo, desde formas de vestir, formas de pensar, formas de actuar y comportarnos, porque estamos en el camino de buscarnos a nosotros mismos y nuestra juventud y curiosidad nos llevan a muchos caminos y en el caso del protagonista lo lleva a descubrir y a confrontarse a sí mismo sobre lo que él desea, sobre lo que él quiere y sobre quién es realmente. Posteriormente, avanzando en la historia, Oppenheimer se encuentra con grandes incógnitas, con grandes preguntas sobre el potencial de este mundo que tanto le apasiona, del mundo de la física, el mundo cuántico, de qué hay más allá de lo observable. Y su ego y esta necesidad de validarse a sí mismo, como de demostrar que es fuerte, capaz, inteligente, que es alguien que trasciende, que no es solo una persona más, que tiene algo más grande que hacer. Es lo que lo lleva en este camino a crear la bomba atómica. Entendiendo el contexto en el que nos encontramos en la película, algo que notamos, o al menos yo noté, que siempre, cualquier disputa, conflicto, siempre es una batalla de egos.
Tal vez el ego de un país entero o el ego solo de una persona que con sus decisiones egoístas termina afectando a otros. Por eso el podcast también va sobre responsabilidad. Es decir, cada acción que hagamos provoca algo. Cada acción nos hace responsables de la misma. No es tan simple como decidir o elegir algo, sino que cada elección que hacemos a lo largo de nuestra vida trae una consecuencia y son las consecuencias las que no conocemos o a veces aunque las conozcamos no somos tan cercanos a ello. Esto es lo que le pasa a nuestro protagonista más adelante en la película. Sabiendo él el potencial destructivo de lo que es una bomba atómica, muchos se preguntan, pues qué tonto, ¿no? Porque si sabía que su bomba atómica iba a provocar todo esto, después se siente culpable. Oh, sorpresa, porque es humano y los humanos somos un mar de contradicciones. Los humanos a veces añoramos y deseamos tanto algo que cuando lo obtenemos nos decepcionamos y no cumplen nuestras expectativas. O a veces incluso decimos, vaya, no pensé que fuera a pasar eso, porque genuinamente, a veces no es que no lo sepamos, es que lo sabemos, pero decidimos ignorarlo, no conscientemente, sino que nosotros, los seres humanos, somos complejos, tenemos capas y dentro de estas capas de conciencia, no podemos percibir realmente muchas cosas, ver a futuro. Uno se imagina el futuro como algo lejano, imposible e intangible, pero cuando menos te das cuenta, ya tienes más de 30, tu cuerpo ya no es el mismo, engordas con más facilidad, se te cae el pelo, tienes arrugas y dices, vaya, a los 15 no te imaginabas así, pero simplemente no eres consciente, aunque a veces lo deseamos. Los niños siempre quieren ser adultos, quieren crecer rápido, pero no entienden lo que significa ser adulto. Y cuando llegamos a ser adultos, oh sorpresa, qué decepción. Oppenheimer pasa por lo mismo. Él sabiendo la destrucción que podía provocar esta bomba, la crea. Se siente orgulloso cuando al fin funciona. Se siente validado, grande, se siente importante, pero cuando ve lo que provoca, es que realmente él ni siquiera pensó que fuera a ser así o cómo la iban a usar. Tal vez lo sabía incluso, pero dentro de toda nuestra psique realmente no entendemos muchas consecuencias de nuestras acciones. Podemos ser egoístas, narcisistas, groseros, pero es que no entendemos el peso de nuestras acciones. El peso de la responsabilidad, porque cuando algo malo sale, todos reaccionamos con sorpresa y decimos, vaya, no pensé que fuera a terminar así. Y realmente sí sabíamos, pero decidimos no prestar atención. O incluso hay algo a veces que es tan complejo que nuestra mente no es capaz de asimilar o entender todo esto. Entonces, viéndolo de esta manera, el ego y la necesidad de validarse a sí mismo de Oppenheimer lo lleva a tomar decisiones de ese tipo, lo lleva a impulsar el proyecto de la bomba atómica. Y cada momento se sentía cada vez más comprometido, más envuelto, con más satisfacción. Es como ver el proceso de crear esto. E incluso el director Christopher Nolan en la película usa muchos recursos visuales que nos ayudan a ver cómo avanzan en la creación de la bomba. Y a veces, cuando las cosas salen mal, las cosas son tan, ¿cómo decirlo?, desconcertantes, tan impactantes como la explosión de esa bomba atómica. No sé ustedes si ya la han visto y si la vieron en cines, cómo lo vivieron. Yo la vi varias veces y en cada ocasión pude sentir esa angustia, ansiedad y creo que la decisión del director fue increíble. Cuando explota la bomba, entendiendo el fenómeno físico que es una explosión tan grande, toda la sala queda en silencio. Vemos solo el resplandor de esa luz. Y asimismo, Oppenheimer reflexiona sobre eso. Y con una frase, al decir que él se ha convertido en la muerte, el destructor de mundos, apenas en ese momento dimensiona lo que acaba de crear, lo que acaba de hacer. Es tan sobrecogedor, es tan inmenso
que es indescriptible, ver esa llamarada gigante, esa explosión que te deja sin aliento, que mientras en la película solo escuchamos la respiración del protagonista, que él queda sofocado por eso, por ese impacto visual. Y tiempo después llega la onda expansiva y la explosión. Y es como muchas veces vemos nuestras propias vidas. Vemos eso gigantesco e inmenso, vemos esa explosión ocurriendo, pero no escuchamos el sonido. Vemos cómo se desmorona nuestra vida con cada pequeña decisión que tomamos, pero no se escucha el ruido, entonces pensamos que aún ha explotado. Cada decisión que tomamos nos lleva o nos conduce a cierto lugar. Y cuando nos damos cuenta, ya solo lo hacemos cuando explota en la cara. Cuando todas estas cosas malas que hiciste o estas decisiones equivocadas que tomaste te lleva a ese escenario. Y es que no se ve al principio. Nos deslumbra una luz inmensa. Y cuando ocurre, nos preguntamos, ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿Qué fue lo que nos llevó ahí? Y a veces nuestro ego, nuestras necesidades de validación, entendiendo por esto casi en cualquier aspecto de nuestras vidas. Muchas personas se envuelven en relaciones complicadas y se preguntan, ¿y cómo llegué aquí? A veces es por su ego, porque o es muy grande o es muy frágil y voluble y su propia seguridad es la que los hace tomar decisiones precipitadas. Ven que alguien les ofrece un poco de afecto o cariño y de inmediato caen en sus brazos y se envuelven en relaciones dependientes donde ya no pueden salir y después se preguntan, ¿por qué estoy aquí? Y en el fondo entienden que también es por sentirse validados, por sentirse amados, por sentirse atractivos. Muchos pacientes que he atendido tienen esa necesidad, pero después explota en la cara, los deslumbra y solo escuchan el ruido cuando sus vidas están muy complicadas, incluso destruidas en muchas ocasiones. Y por desgracia esas explosiones a veces nos llevan a lugares donde salimos lastimados realmente, y muy, muy feo, y de muy mala manera. Eso es, creo que una forma de entender o de hacer esta analogía. Si se preguntan por qué sabiendo lo que algo te puede hacer, aún así lo hacemos, es que somos humanos y no somos capaces de entenderlo todo. Gran sorpresa, no somos tan listos como creemos, no somos tan capaces como pensamos y cometemos errores. Y después de que nos equivocamos, como en esta escena maravillosa que plantea Oppenheimer tiempo después, que la bomba sí es usada contra personas y ve todo lo que ocurrió, ahí viene la culpa y la melancolía y bueno, la tristeza, por decirlo así, porque la culpa lo destruye, no puede con ella, siente que hay sangre en sus manos, siente que él fue el responsable y de cierta manera sí, él la creó. El hecho de que se usara de esta manera fue decisiones de otros, pero se preguntan, ¿y por qué no se detuvo? ¿Por qué no quiso evitar hacerla? ¿Por qué no? Porque dentro de él tenía otras motivaciones. Es lo malo de nosotros, que nuestras propias motivaciones nos ciegan y no nos permiten entender que hay cosas que van a salir mal, que hay consecuencias de nuestras acciones. Cuando explota y vemos esto, sentimos culpa, decimos, ojalá y nunca lo hubiera hecho, pero eso es tan humano, tan inevitable, que es imposible escapar a ello, imposible escapar a nuestra culpa. Desde lo más simple, a veces compramos cosas y luego nos arrepentimos de haberlas comprado. Ya no nos las tenemos en nuestras manos y decimos, ¿para qué lo compré? Hubiera usado el dinero para otra cosa. Y eso es realmente lo que muchas veces nos golpea, muchas veces nos hace sentir tan mal con nosotros mismos. Pero realmente vivir en el arrepentimiento nos lleva a un callejón sin salida. No podemos avanzar más. Nos quedamos enterrados, dándole vueltas a lo que ocurrió, girando sobre el mismo punto y sin poder avanzar. Y lo podemos notar con el protagonista. Creo que una escena muy importante donde a Oppenheimer lo juzgan, se siente como una especie de expiación, como si él necesitara que la gente le dijera que fue su culpa, que él no tuvo escrúpulos
en el momento de crear la bomba, pero sí tiempo después, y que eso es hipócrita de su parte. Quería sentir que la gente lo juzgaba, lo flagelaba, como una necesidad de limpiar su o de expiar sus pecados, como todos en algún momento, aunque no seamos religiosos. En algún momento de nuestras vidas necesitamos expiar nuestros pecados, sentirnos culpables, sentirnos mal, arrepentirnos, pedir perdón, sufrir humillaciones, porque a veces también es una forma de expiar nuestros pecados, por no sentir que lo merecemos, o sentir que lo merecemos realmente, mejor dicho, que merecemos ese castigo, que hicimos y somos pésimas personas, entonces merecemos un castigo. Y ese es realmente el proceso en el cual nosotros, al igual que el protagonista, que es un humano como cualquiera de nosotros, un humano que provocó una de las catástrofes más horribles de la historia de la humanidad, pero al final de cuentas un humano y todos actuamos de esa manera. Si pudiéramos, haríamos exactamente lo mismo. Tomaríamos decisiones egoístas, no pensaríamos en otro y no mediríamos las consecuencias de nuestras acciones y haríamos lo que nosotros consideráramos correcto. Lo que nosotros consideraríamos correcto. Eso exactamente es lo que pasaría, porque no hay una escala de valor para decir qué es correcto, qué no. Incluso aunque digan, es que matar personas no es correcto. Ok, está bien, pero cuando omites eso y cuando tomas acciones, porque lo que te importa no es las personas que mueran, sino tu propia necesidad de tener o sentirse satisfecho, es que ahí se vuelve complejo. Y ese es realmente el problema de todo lo que está alrededor de esto. Por eso pesa tanto la responsabilidad en él, en Oppenheimer, después de hacer este acto, después de crear una bomba atómica, probablemente el arma más poderosa que tenga la humanidad y que genuinamente puede destruirnos a toda la humanidad en cualquier momento. Ese es el problema. No sabía hasta dónde llegaría. Él con una juventud y curiosidad muy abrumadora, buscó y conoció este mundo invisible de la física cuántica. Su ego lo llevó a querer probarse a sí mismo que era capaz y construir algo que, aunque supiera que era algo que causaría daño, ingenuamente pensó que no sería así porque lo hacía por él, para finalmente, al final de sus días, vivir con mucha culpa, mucho arrepentimiento y simplemente sentirse un poco validado. Al final creo que la escena más triste de toda la película, ya para ir terminando, es en la cual habla con Einstein. Y en voz en off escuchamos a Einstein hablando sobre cómo lo van a tratar en el futuro, que simplemente le darán una palmadita, le dirán que gracias, le darán un reconocimiento enmarcado y eso será todo. Toda su vida y todo lo que ha hecho es reducido a algo tan simple. Y así lo vemos cómo tratan a Oppenheimer al final de sus días, ya mayor, simplemente dándole una palmadita, reconociendo su valor. Y eso nunca es suficiente, y eso es lo peor, que todos a veces buscamos y entramos en una carrera de una rata, en una ruedita, tratando de encontrar eso que nos hace sentir satisfechos. Ese dinero, ese logro personal, pareja, lo que sea que necesitemos, nos metemos tanto en eso que perdemos de vista que tal vez no sea tan importante, que tal vez no sea lo más importante de la vida. Más allá de que la película tal vez ponga como protagonista no tanto a la explosión, sino a la persona. Creo que ahí es donde está lo importante, en la persona, las personas y nuestras acciones, las personas y nuestra responsabilidad sobre el mundo. Porque al final de cuentas, muchas veces a cosas y acciones que hacemos nosotros tienen efectos muy grandes y no lo entendemos. Tal vez no destruyamos el mundo, tal vez tampoco lo podamos salvar, pero finalmente sobre lo que sí tenemos acción, digamos, tenemos responsabilidad y podemos crear acciones concretas es sobre nuestras propias vidas. Cuando creé este podcast, por eso elegí ese nombre, el de Ordena tu mente, cambia tu vida, porque quería tal vez no salvarlos a todos, pero que quien sí pudiera se salvara a sí mismo.
Tal vez yo no tengo el tiempo suficiente, ni las capacidades, ni las manos, ni nada para poder impactarlos a todos, pero sí quiero al menos darles las herramientas para que si no pueden salvar al mundo, se salven ustedes mismos y tal vez a quienes los rodean, a quienes les importa. Porque no podemos controlar lo que ocurre en el mundo, pero sí podemos controlar lo que hacemos nosotros. Y tal vez nuestra responsabilidad no sea tan grande como la de Oppenheimer, pero sí podemos ser responsables de nuestras propias vidas, de lo que hacemos nosotros, de las decisiones que tomamos. Y no dejen que el peso de la responsabilidad los venza. Todo aquello que hicieron, de alguna forma, no pueden compensarla, pero sí pueden cambiar la forma como ven el mundo. Al menos la forma como voltean a ver su pasado. No se sientan culpables del pasado. No se sientan culpables de sus errores. Entiendan y aprendan de ellos. ¿Cómo hacerlo? Simplemente viendo por qué caímos, por qué tropezamos, por qué nos equivocamos, por qué salió mal. Y entender eso, que algo salió mal por una razón. No es mala suerte, no es una maldición, no es brujería. Simplemente que nuestras acciones pequeñas terminan haciendo grandes efectos. Como lo es la física cuántica. Cosas que no podemos ver ni entender, pero que producen efectos grandes e inmensos, tantos que pueden destruirnos a todos. Así de grandes. Y así pequeñas acciones pueden cambiar nuestras vidas. Obsérvense con cuidado, sean reflexivos, no se dejen llevar por lo que sienten solamente, analícenlo, pregúntense cosas. Realmente no podemos cambiar y tal vez no esté en nuestras manos salvar al mundo, pero podemos salvarnos nosotros e intentar hacerlo mejor, con las capacidades que tenemos y con los recursos que tenemos. Al final, la vida representa muchas cosas y vivir con culpa y con vergüenza no nos hace avanzar. No hay que ocultarla, más bien hay que entender esa culpa y para poder asimilarla y para poder seguir adelante. El mundo tal vez ya nunca fue el mismo después de lo que hizo Oppenheimer, pero nosotros podemos construir nuestros propios mundos personales y avanzar sobre ello. Y tal vez, no sé, alguien de entre todos nosotros sí pueda salvarlo. Tal vez nosotros no, pero alguien sí pueda hacerlo. Tal vez ahora, ¿no? En 10, 15, 20 años. Nunca sabemos qué nos espera. Pero volteen a ver el pasado y no lo vean con vergüenza. Entiéndalo, acéptenlo, compréndalo. Y valórense, valídense. Es todo lo que tienen, solo ustedes. Solo nosotros mismos nos tendremos para toda la vida. Y si nos sentimos avergonzados con nosotros, realmente no podremos avanzar. Entiéndelo de esta manera. Todo lo que alguna vez hiciste mal no te representa. Te enseña dónde te equivocaste, pero no eres tú. Eso no es lo que te representa al 100%. Puedes cambiar quién eres. Inténtalo. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya gustado la película. Déjenme sus comentarios y si quieren que analicemos algún aspecto particular de la película u otras películas, coméntenmelo si ven si escuchan este podcast en YouTube o si lo escuchan por mis historias de Instagram o en Spotify. Mándenme un mensaje por Instagram y si quieren que hablemos de otra película, con gusto lo haré. Por ahora me despido. Espero que estén bien. Hasta la próxima.